Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a Escena del Crimen, temporada 6. El 2023 va a traer evidentemente casos, algunos resueltos, otros que seguirán pendientes, como son situaciones muy recurrentes en nuestro país. Y uno de esos casos resueltos probablemente es el de Sabrina Brewer. Esta mujer que fue asesinada hoy ya con una condena, podemos decir, con todas las palabras, fue asesinada, es un feminicidio, porque anteriormente, si bien se sentía, se entendía y habían elementos de sospecha para hablar así, técnicamente no podíamos cargar la voz del todo en ese sentido por quizás una cuestión de forma, quizás una cuestión de molde, ¿verdad? Periodísticamente hablando. Hoy las circunstancias en lo jurídico hablan de un caso resuelto para la justicia y finalmente una condena. Hoy nos vamos a enfocar en un repaso completo de una historia que ya contamos en Escena del Crimen. Una muerte que se quiso abordar desde el punto de vista de las adicciones, que se quiso abordar desde el punto de vista de la sobredosis. Uno de los casos más dilatados que se pudo ver en todo momento y sin duda un perfil psicológico que va a tener que llevar inexorablemente al estudio de algún especialista en algún momento por la manera en que se pudo arrastrar este caso hasta que no se pudo más, ¿verdad? Y ese, me refiero, es al sospechoso hoy ya condenado Gerardo Stadecker. Para repasar nuevamente las identidades vamos a conocer el nombre completo, la víctima. Sabrina Brewer Rodríguez Alcalá, 40 años ella cuando fue víctima de esto, paraguaya, abogada, domiciliada en el barrio Burucuyá, nuestra escena del crimen en la capital. Fue asesinada a golpes, se habló de estrangulación en su momento, ya vamos a adentrarnos en esa parte. El autor en su momento, la primera sospecha fue el marido, porque no había otra persona más que él al momento en que todo sucedió. El autor, el sospechoso, vamos a enfocarnos en la línea del tiempo en ese día, en el día del hecho. El autor, el sospechoso, Gerardo Stadecker Brom, 45 años él, cuando ocurrió, paraguayo, empresario, también domiciliado en el barrio Burucuyá de la capital. Hasta el último momento negó la autoría, dijo que su esposa murió de sobredosis, fue condenado por feminicidio hace muy poco tiempo. Y ahora vamos a la crónica. Repasemos todo desde el día cero, desde el día en que todo ocurrió. Sabrina se encontraba muerta un 17 de diciembre del año 2017. Aparece una escena del crimen que pintaba una situación de violencia y se comenzaron a decir demasiadas cosas sobre eso. Como por ejemplo que había problemas de ambos lados, pero sobre todo se cargó mucho la voz en la sobredosis. Quienes desde el momento uno pedían y clamaron sobre la sospecha de la autoría de un feminicidio fue la familia de Sabrina. Vamos a lo que fue la crónica. Así encontraron muerta a Sabrina Brewer. Era el año 2017. ¿Qué pasó? El veloz trajinar capitalino no difería de un diciembre normal. La primera quincena del último mes del año transcurrió rápidamente y el ambiente se sentía cada vez más intenso. El 2017 pronto terminaría. El 17 amaneció como cualquier otro. Era domingo y la tranquilidad característica de la jornada de descanso se vio interrumpida al llegar la hora 8 de aquella mañana. Las llamadas desesperadas de Gerardo Stadecker abrieron el telón a un escenario salvaje, donde su esposa Sabrina Brewer había sido la víctima. En la planta alta de la casa ubicada en el residencial barrio Burucuyá de Asunción, ella agonizaba. Sí, necesito urgente una ambulancia acá. Vos me Brizuela 896. ¿Qué seguro tiene? ¿Qué seguro tiene? Así me. El número de
Sabrina Breuer. Sabrina Breuer. sí, Gómez Brizuela, Gómez Brizuela, 896, casi Teniente Delgado, atrás del Colegio Carán. su teléfono, señor. Mi teléfono 0986 517 000. ¿Qué le está pasando a ella? O sea, no sé exactamente qué pasó, pero se desmayó, se cayó, se volvió la cabeza, se está sangrando la nariz, la boca. Le enviamos la unidad. ¿Cuántos años tiene ella? Ella tiene 38 años. Le envío la unidad. 31 años. Le envío, ¿vale? Ya. ¿Ah? Le envío el móvil, señor. Es urgente que venga, por favor. Bueno, Dale. Atrás del Colegio Banán. dale, bueno. Atrás del Colegio Banán, el primer presidente del Colegio Banán. No hay problema, le envío. Como referente, atrás mismo. Dale, bueno. Tenemos llamadas realizadas en diferentes horarios, eso estamos constatando, llamadas realizadas a gente conocida, a médicos y a familiares. Y hay un lapso importante, una diferencia importante de horario entre el primer grupo de llamada y el segundo grupo de llamadas. Entonces, hay un grupo, digamos, hay un horario considerable, como mencioné, que prácticamente son de 2 horas. Lo cual hace inducir que en el primer grupo de llamadas, cercano al primer grupo de llamadas, ocurrió el hecho. ¿Por qué se demora 2 horas en llamar a los paramédicos? Eso vamos a investigar. ¿Qué horas habría sido? ¿Qué horas habrían sido? A los paramédicos se les llama cerca de las 9 y el primer grupo de llamada arranca a las 7 De la mañana. de la mañana. Grupo de llamadas insistentes, constantes. Eso es parte del sospechoso. Exactamente. La causa de muerte de Sabrina Breuer fue determinada científicamente en una autopsia médico-forense donde el equipo médico-forense del Ministerio Público, a pedido del médico, del doctor Brites, que fue el doctor que se constituyó en el lugar del hecho y que consideró que la muerte presentaba características de muerte dudosa. Aparte de presentar varias contusiones y lesiones en distintas partes del cuerpo, él no pudo determinar en el lugar por qué murió Sabrina Breuer. El cuerpo sin vida de Sabrina Breuer fue trasladado hasta la morgue judicial donde fue sometido a una autopsia, determinándose que la víctima recibió un golpe muy fuerte en el tórax. La autopsia se hace en la morgue judicial y ahí integraron otros médicos, entre ellos el doctor Lemir, después estaba también el radiólogo que a pedido, a medida que va desarrollándose la autopsia, se piden varios estudios y luego la patóloga. Todos ellos concluyeron de manera contundente que la muerte de Sabrina Breuer fue una muerte violenta. Al inspeccionar el cuerpo, se supo que ya llevaba horas fallecida. Gerardo Stadecker esperó horas para pedir ayuda para su esposa, madre de su hijo, Sabrina Breuer. Se determinó que aproximadamente desde la intervención del médico forense, que fue alrededor de las 13-14 horas de ese domingo, entre no menos de 5 ni más de 12 horas se produjo la muerte de Sabrina, lo que nos indica aproximadamente en horas de la madrugada. En medio de la desesperación, al darse cuenta lo que había cometido, Gerardo realizó una llamada a su médico de cabecera, pero este le recomendó llevarla para que la atiendan en urgencias. No obstante, él no hace eso, ¿verdad? Espera nuevamente un tiempo, espera horas y ahí recién le llama a su cuñado Aníbal Brites, ¿verdad? Quien viene, ¿verdad? Y ya la encuentra a Sabrina, ¿verdad? En una situación que él declara en el juicio oral de que para él ya estaba muerta, pero sin embargo, como lo dijo el propio tribunal, tal vez en una esperanza de encontrarle, de que ella pudiera estar viva, le dice: ¿a quién llamaste? Llama, y ahí recién llama a la ambulancia. Alrededor entre las 9 y 10 de la mañana que llega
Aníbal Brites, ahí recién y llegan los paramédicos alrededor de las 11 menos 20. Entonces, obviamente, y van llegando los familiares que aún creen, ¿verdad?, de que sí pudo haber sido producto de otra situación hasta que el médico forense recomienda se haga una autopsia por las lesiones que presentaba el cuerpo y otras características que hacían de imposible determinación que era una muerte accidental. Probablemente desde las 9 de la mañana, porque esto ocurrió a las 8:45, 9 de la mañana, 10, desde el momento en que se encontró el cuerpo de Sabrina Brewer, la versión de Gerardo fue la siguiente: una sobredosis por el consumo de un tipo de narcóticos. Desde ese día hasta el minuto de la sentencia de un tribunal, él sostuvo esa misma versión, esa misma coartada. Ella falleció producto de esa sobredosis. Eso pasando por encima un montón de circunstancias científicas, forenses, certificaciones médicas, conclusiones médicas y otras cosas que vamos a evidentemente entrar en detalles un poco más adelante. Simplemente es para que entiendan el estado de él en cuanto a la sostenibilidad de su teoría. Él se mostraba sólido, seguro de que no fue el que dejó esos golpes en el cuerpo de Sabrina. Ahora, ¿cómo se explicaba esa cantidad de violencia en la humanidad de esa mujer de 40 años? Esta era la versión de Gerardo. Según él, su esposa falleció por consecuencia de fallas multiorgánicas por el consumo excesivo de cocaína. Una sobredosis. Yo la encontré desvanecida. Lo primero que hice fue llamar a una ambulancia. Lo llamé a mi cuñado, llamé a una ambulancia. ¿Vos no cometiste el feminicidio? Yo no cometí. Tenía golpe. Que vos le pegaste. Bueno, ahora vamos a aclarar eso y vamos a ver qué es realmente lo que pasó. La autopsia dice que ella ya tenía varios golpes también. ¿Qué se puede decir al respecto? ¿Qué puede decir sobre eso, Gerardo? Ella presentaba unos golpes de una pelea la semana pasada, pero yo no le toqué ni un dedo, más que nada. ¿Y entonces quién le pegó? ¿Quién le pegó? Atajaba los golpes, tampoco me voy a quedar con las manos abiertas. Agarrar las manos, bueno. Pero si pueden ver, eran en las manos. No tiene en la cara, no tiene ninguno otro lado del cuerpo. El crimen de Sabrina De buena fe, bueno, actuaban de la manera contraria, por algo fueron sancionados, se encargaron de hacer una campaña mediática, inclusive armaron videos a través de canales de todas las redes sociales, donde se encargaron de circular una teoría de la muerte de Sabrina, de una manera puntualmente para culpabilizarla a ella de su propia muerte. Primero, desvirtuar el informe de la autopsia. ¿Cómo? Atacando a quienes hicieron la autopsia. Entonces, ahí empezó la línea de menoscabar, no solamente, ¿verdad?, la investigación del Ministerio Público, que fue excelente, sino también menoscabar la dignidad de Sabrina. Se defendió durante todo el proceso penal en varias oportunidades, inclusive durante el desarrollo del juicio oral, declaró por un promedio de 5 horas.
grabado porque se transmitió en vivo y quedó en las redes, refirió que al quedar comprobado que ella tenía una dependencia absoluta económica del agresor, de Gerardo Stadecker, el agresor, Gerardo Stadecker, era quien le proveía porque era quien podía pagar, ¿verdad?, las sustancias. Y ahora vamos a comenzar esa parte técnica médica que les hablaba para que puedan entender o recordar, en este caso, para los que siguieron detalladamente lo que fue el caso de Sabrina Brewer, todos los obstáculos médicos que eran mediatizados y sostener sólidamente su teoría de que Sabrina falleció a consecuencia del consumo excesivo de un narcótico. Me refiero a Gerardo. En Heridas que Hablan comenzamos en este capítulo los factores que incidieron en la violenta muerte de Sabrina Brewer. Acá comenzamos a explicar. Aunque la causa se determinó que fue por estrangulación, antes de morir sufrió un golpe que le destruyó el pecho y afectó al corazón. La inspección forense realizada por el médico forense Pablo Lemir, director de medicina forense de la Fiscalía, determinó que la víctima sufrió un golpe seco a la altura del tórax. El golpe ocasionó la rotura del esternón y de una de las cavidades del corazón, la aurícula derecha, que produjo un lento paro cardíaco. Para asegurarse que muera, Gerardo Stadecker la estranguló. Es la teoría médica con respecto a la muerte. Y a propósito, acá es donde comienza toda la polémica en torno al caso Sabrina Brewer y el capítulo aparte que tiene en toda esta historia Gerardo Stadecker, porque él iba a oponer una resistencia tenaz con respecto a todas las cosas que decía Pablo Lemir en cuanto a sus versiones médicas, porque él era, como todo médico, claro, muy preciso en cuanto a lo que decía. A toda palabra emitida había un respaldo médico que explicaba ello. En Heridas que Hablo ustedes escuchaban, por ejemplo, el golpe seco, fulminante en el tórax, la cavidad del corazón que fue destruida por completo. Bueno, todo eso tenía una explicación según Lemir. Cada cosa era rebatida por Gerardo Stadecker y era otra vez contestada por Pablo Lemir. Y ahí comienza una batalla que también duró años, de ida y vuelta, de destruir también un perfil médico y una carrera médica que era la de Pablo Lemir, con cuestionamientos e informaciones que para muchos no eran ciertas, para otros, bueno, comenzaban a hacer dudar inclusive sobre el profesionalismo de Pablo Lemir como director de medicina legal. Un caso aparte, probablemente, en lo que es la historia de Sabrina Brewer y su investigación, la investigación de su muerte. Y aquí va, la mano de la muerte, así se llama este capítulo, porque es la manera en que Pablo Lemir explica en la que falleció Sabrina. La mano de la muerte. Una muerte muy violenta fue la que tuvo Sabrina Brewer. La autopsia determinó cómo se dio su deceso, un procedimiento que generó gran controversia durante el largo proceso judicial que enfrentó Gerardo Stadecker Brown. Y un ataque furioso contra el médico forense, el doctor Pablo Lemir, quien durante estos casi 5 años que tomó el proceso penal hasta la sentencia de primera instancia, tuvo que inclusive soportar querellas de parte de este abogado y de familiares de Gerardo Stadecker. La defensa de este hombre instaló durante toda la investigación la duda referente a la autopsia, alegando que, siendo diestro, no pudo haber matado con la mano izquierda. 3 peritos de criminalística fueron convocados por el Tribunal de Sentencia para realizar un análisis y determinar si esta situación era posible o no. Sí, ahí, correcto, de forma recta acá. Ahí. Lo que querían específicamente saber si
con cuál de las manos había ejercido los actos la persona. En este caso, con un solo elemento es imposible establecer la lateralidad de una persona. Aparte de eso, el perito en criminalística no está capacitado para hacer esos estudios. Eso tiene que ser un perito psicomotriz o alguien de la mente humana. Pero en base a los elementos indiciarios que nosotros hemos analizado, hemos encontrado, conforme a las ilustraciones fotográficas, que hubo ciertas violencias que conllevaría a un hecho más grave. Ya también hubo una compresión del cuello y también esa mácula hemos encontrado en distintos lugares, en la sábana o en la colcha y también en el piso. En ese caso, para nosotros hubo un hecho de violencia que conllevaría a la muerte de la víctima en ese entonces. Pero en este caso fueron dos mecanismos mortales. La muerte directa se da por asfixia, provocada por un estrangulamiento, ¿verdad?, a mano, mecánico se llama eso. Pero con anterioridad a eso, ella recibió un golpe. Explorando el corazón, revisando el corazón, una vez que quitamos esa sangre y esos coágulos, nos encontramos con una lesión en la aurícula derecha. Esta aurícula derecha estaba rota. Esa ruptura tenía características vitales. ¿Perdón? Esa ruptura tenía características vitales. ¿Qué significa eso? Que se produjo en vida, no post-mortem. Por si todo esto fuera poco, la defensa de Gerardo Stadecker salpicó a los paramédicos que llegaron a su casa para dar auxilio a su esposa. También se intentó culparle a los paramédicos de esas rupturas que tenía interna, de esa hemorragia en el corazón, y quedó totalmente desacreditado que la violencia que presentaba el cuerpo de Sabrina podría atribuirse a una reanimación, a un proceso de reanimación de unos paramédicos. En la escena del crimen llamó la atención la presencia de sangre, por lo que se cree que Gerardo movió el cuerpo varias veces. En su exposición también confirmó que presentaba características de consumo crónico y reciente de cocaína. Y ahora vamos a hacer la primera pausa. Hoy estamos rememorando lo que fue el caso de la muerte, el feminicidio de Sabrina Brewer, ocurrido en el año 2017. Una historia que por fin tuvo un cierre, después de años de dilaciones, de historias, de versiones, de un montón de prejuicios y coartadas falsas que habría opuesto, o que había en este caso puesto, mejor dicho, una de las partes afectadas. Vamos a hacer el primer corte y ya volvemos con el resto de la historia. Retomamos el caso de Sabrina Brewer. La muerte de esta mujer de 40 años, empresaria, ella ocurrió en el barrio Mburucuyá en el año 2017. Muchos recordarán el caso, un caso muy violento, donde esta mujer aparece muerta en el baño, en extrañas circunstancias en un primer momento, porque no se podía explicar cómo tanta violencia en el cuerpo era de alguna u otra manera descrita por el esposo, que era el único en la casa, como un fallecimiento a consecuencia del consumo excesivo o la sobredosis de un tipo de narcóticos. Esto ya tiene su desenlace, muchos se enteraron hace muy poco. Sabrina, una mujer que tenía evidentemente una excelente carrera, una mujer muy querida por su familia, recordada por todos como una mujer excelente, con las luces y sombras dentro de su vida personal, pero queremos recordarle, mejor dicho, en este programa de la mejor manera por parte de su familia, como siempre, ¿verdad? Una vida se apaga, no necesariamente tiene que llevarse consigo, tiene que ser recordada por las cuestiones oscuras de su vida terrenal, sino que siempre tiene que ser recordada de la manera positiva, y es esto lo que pudimos rescatar en Escena del Crimen. El recuerdo de Sabrina, para continuar con su historia.
El recuerdo de Sabrina. Una mujer llena de alegría. Así describieron amigos y conocidos a Sabrina Brewer. Sus familiares la recordaron con cariño y nostalgia tras darse la noticia sobre su fallecimiento. O sea, que me emociona, ¿verdad? Porque yo le llevaba, nosotros vivimos mucho tiempo en Estados Unidos, ¿verdad? Yo le llevaba al colegio, siempre me pedía que le busque, porque siempre tenía miedo, estaba en el colegio, qué sé yo, ¿viste? Cuando son chiquititos pues tienen, yo estaba ahí, salía a las 3:30, yo a las 3:15 ya le estaba esperando ahí, se quedaba feliz, después le llevaba a comer algo, a McDonald's, qué sé yo, no sea. Su juventud fue una juventud hermosa, mis padres, excelentes padres, nos crió a todos, mira, de la mejor manera posible, nos dio una infancia feliz. Desde adolescente fue una mujer dedicada y destacada en los estudios. Con inteligencia y una audacia muy particular, logró sobresalir y ser admirada por sus familiares. Y Sabrina después, ¿verdad? Se dedicó a estudiar, se recibió abogada rápidamente, era brillante, fue primera alumna en el americano, fue una de las primeras alumnas en la Facultad de Derecho, una chica extremadamente amiguera, tenía amigas y amigos por todos lados. El testimonio más dramático lo dio una de sus hijas durante el juicio oral y público. Hace casi 5 años a nosotros nos quitaron a lo que más queríamos en el mundo, a mi mamá. Gerardo nos prometió una vida llena de amor, llena de cariño, una familia unida. Y él con sus actos terminó matándole a mi mamá. Y no solamente le mató a mi mamá, sino que le mató a mi familia entera. Yo nunca más, después de ese 17 de diciembre, volví a vivir bajo el mismo techo que mis hermanitos. Yo me fui con mi papá, mi hermanita Joaquina se fue con su papá y Ari se fue a vivir con mi tía Teresa y mi tío Edgar. Yo le escuché a Gerardo declarar por casi 5 horas, teniendo la oportunidad de defenderse. Esa oportunidad mi mamá no tuvo ese 17 de diciembre, como no va a tener nunca más, mientras están difamando hasta el día de hoy por parte de la defensa, adentro y afuera de este tribunal. Yo les quiero pedir, su señoría, que hagan justicia para mi mamá. Mi mamá era una señora única, ella era luz, era la persona que se acercaba a ella, le alegraba la vida. Hay gente que viene hasta ahora y me habla bien de ella. Ella era una persona que daba todo por sus hijos, todo por su familia. Y Gerardo nos quitó a nosotros de tener la oportunidad de poder vivir con nuestra mamá, que ella esté en todas las etapas de nuestra vida. Por eso yo les pido a ustedes que hagan justicia. A nosotros nadie nos va a devolver nunca ella. Pero lo que sí es que el hecho de que ustedes hagan justicia va a hacer que nosotros por lo menos nos den un poquitito de paz para poder sobrellevar el dolor y el vacío que dejó Gerardo en nuestra vida. Por favor, hagan justicia por mi mamá. Muy bien, muchas gracias. Acá va un dato muy interesante que se comienza a desprender con el tiempo, cuando comienza a avanzar la investigación. Acuérdense que estamos hablando de muchos factores que imperan cuando se habla de una muerte. Y yo les voy a hablar desde el punto de vista del periodista que cubre ese momento, ¿verdad? Uno siente la presión de la posición también que tienen los personajes o protagonistas dentro de un crimen o de un caso de asesinato. Son posiciones económicas importantes donde también el hermetismo o el sigilo juegan demasiado. Juegan posiciones dentro del tablero muy interesantes e importantes a la hora de bloquear cierta información.
Pero este dato en particular logró salir de ese círculo cerrado y fueron episodios de violencia con anterioridad al evento mortal. Y por sobre todo, más allá del dato que es importante, no deja de ser evidentemente una cuestión demasiado especial el que se sepa de esto para la investigación, sino que de los emisores, quienes cuentan este dato, porque son testigos calificadísimos. Vienen de una mujer que realizaba servicios domésticos y viene del hijo de Sabrina. Y ahí es donde se vuelve aún más especial la cuestión. Porque si son personas, en especial el hijo, donde los sentimientos de arraigo son muy valorables, es que la cuestión podría tener una significativa importancia a la hora de describir esos golpes o de explicar esos golpes y comenzar a explorar un poco una teoría de que algo se estaba intentando ocultar. Gerardo estaba intentando ocultar algo. Acuérdense, sáquense todo lo actual de la cabeza y ubíquense en ese momento para poder entender lo polémico y lo complicado que era investigar este caso en ese momento. Así fue como la policía, la fiscalía comenzaba a enterarse de que Sabrina vivía en un círculo constante de violencia y el protagonista era Gerardo. Que había ocurrido hace una semana porque fue una golpiza fuerte. Estamos arrimando ahora toda la documentación. No hay duda de que ella se encontraba en un círculo de violencia. El círculo de violencia implica diferentes etapas. Esas etapas consisten en agresiones, luego un periodo de luna de miel, de paz, que engaña lógicamente a la pareja y hace que la pareja tal vez no quiera reconocer la violencia de la cual es víctima. Entonces se sigue sometiendo y, como mencionamos, nosotros hemos encontrado signos en el cuerpo de violencia anterior al hecho, ya de entre 7 a 10 días inclusive, y signos considerables. No estamos hablando de un signo nada más, de un hematoma nada más, sino estamos hablando de signos considerables que hacen efectivamente ni siquiera presumir, sino que concluir de que ella venía siendo en forma constante violentada. Durante el juicio oral, amigos y amigas de Sabrina coincidieron también en que en los últimos años de vida con Gerardo, ella cambió drásticamente. Pero la investigación sacó a relucir el actuar violento que tenía Gerardo, incluso con su anterior esposa. El matrimonio anterior de Gerardo Stadecker se comprobó en el juicio oral y público que terminó en un divorcio por violencia contra su esposa, que él acepta haber cometido episodios de violencia llamativamente similares de violencia física, fotografías de su primera esposa brutalmente golpeada, un embarazo perdido a consecuencia de ello y finalmente la violencia psicológica, donde un testigo, o sea, un amigo de esa señora dijo, ya no sos la misma, que coincidentemente
varios testigos durante el proceso penal dijeron que Sabrina ya no era la misma. Y quedó comprobado que Gerardo Stadecker era un agresor ya antes y la familia ni sabía, él se ocupó muy bien de ocultar ese primer matrimonio. Entiendan que todo el programa, dado el tiempo, que siempre esto se dice como una especie de frase cliché, es tirano, compacta años y años de tormento para la familia de Sabrina. Años de tormento para la memoria de una víctima de una muerte violenta, de una mujer que fue asesinada cobardemente. Y esto lo digo porque a continuación viene el fallo. Pero acá hay detalles de actuaciones dilatorias absurdas, comentarios estúpidos, sin sentido, sin fundamento, ataques vía redes sociales, ataques sin fundamento a profesionales que realizaron los informes médicos, que hicieron las investigaciones, todo con la intención de desmeritar lo que ellos explicaban con la ciencia para que se pueda entender que había una conexión en acción, la mecánica de esa acción y la muerte. Para decirlo de otra manera, tiene que existir una acción humana mecánica que pueda explicar los rastros violentos en el cuerpo de una persona. Salvo que si le damos vida a las drogas, vengan y le peguen de esa manera a una persona, ¿verdad? Llevando al absurdo una teoría de nuestro protagonista en este caso. El fallo. El fallo después de años finalmente llegó. Suspensiones una detrás de otras. Gerardo Stadecker ya no pudo más llevar a una suspensión más y finalmente escuchó la palabra que también la familia esperaba. Sentencia, fallo. Después de horas de deliberación, el tribunal habló. El juicio. Esto se inicia con una investigación, luego la defensa va cambiando varias veces de abogados y finalmente asume el último abogado, que es de apellido Campos López Moreira, y quien durante lo que sigue del proceso penal, que era llegar a la etapa intermedia donde se decide elevar la causa a juicio oral, él empieza con la suspensión de las audiencias, ¿verdad? Y recusaciones a los jueces. Solamente a la jueza Alicia Pedroso contabilizamos aproximadamente 7 recusaciones, que eso implica apartarle al juez original de la causa, en este caso el juez penal de garantías. Luego asume otro juez y finalmente también es recusado en varias oportunidades hasta que el Tribunal de Apelaciones se pronuncia y se le aplica una sanción al abogado y al equipo de abogados. Finalmente se logra elevar esta causa a juicio oral y público y ahí empieza el camino para la realización del juicio oral y público. La defensa se encargó hasta el día en que se pronunció la sentencia de intimidar principalmente a las mujeres. Entonces se pudo notar una misoginia del lado de la defensa dirigida a las mujeres testigos, amigas de Sabrina, a las mujeres profesionales que formaron parte del proceso, desde la fiscal Susana González, que en un momento dado del juicio oral la tildó de muchacha, y también a las médicas que en algún momento, la patóloga, la doctora Bernal, también cuestionando, ¿verdad?, su dignidad, su profesionalismo y sobre todo, bueno, todos, ¿verdad?, los familiares, inclusive personalmente, claro que yo estoy habituada porque entiendo que estos hechos donde las mujeres son las víctimas tienden justamente a ser doblemente victimizadas. Y lo grave es cuando es la mujer que ya no puede defenderse.
5 años de investigación, la incorporación de varios fiscales investigadores y un sinfín de chicanas por parte de la defensa del imputado Gerardo Stadecker marcaron un largo trecho camino a un juicio oral que duró varios meses el año pasado, pero llegó finalmente a una conclusión. Que es reprochable del acusado Gerardo Stadecker Brom dentro de las disposiciones legales previstas en el artículo 50 de la Ley 5777/16, inciso A y C, de la Ley de Protección Integral de las Mujeres contra toda forma de violencia, feminicidio. Condenar a Gerardo Stadecker Brom por la comisión del hecho punible de feminicidio previsto en el artículo 50 de la Ley 5776/16, inciso A y 6 de la Ley de Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de violencia, en concordancia con el artículo 29, inciso primero del mismo cuerpo legal, a la pena privativa de libertad de 28 años, que deberá cumplirla en la Penitenciaría Nacional de Emboscada, en libre comunicación y a disposición del juzgado penal. El juez Aguirre, la pena de 28 años coincide completamente con lo que había dicho el Ministerio Público. Nosotros estamos conformes con una pena privativa de libertad de 28 años, teniendo en cuenta que la pena máxima es de 30. La Fiscalía pidió 28 años, nosotros como querella consideramos que la pena justa era 30 años de pena privativa de libertad, porque hay un proceso de medición de la pena que consideramos que se daba. La pena impuesta por el tribunal, estamos de acuerdo, ¿verdad? Creemos que no está muy lejana a nuestra expectativa. Aunque ya estaba condenado, su reclusión en una penitenciaría se dilató a lo largo de casi 2 meses. En un centro médico privado no está organizado ni siquiera con las medidas de seguridad mínimas que debería tener, ¿verdad?, un privado de libertad. Y eso sumado a que teníamos un informe del propio centro asistencial de que él se manejaba en dicho lugar como en su casa. Entraba, salía, recibía amigos, ni un control, ¿verdad?, tenía visitas. Entonces era más semejante a que él guardaba su prisión preventiva en un hotel 5 estrellas que como, ¿verdad?, lo que tendría que ser, que es privado de libertad en un centro penitenciario. Luego es condenado el 15 de diciembre y con la lectura posterior de la sentencia, 10 días después, y allí lo que nos sorprende es que él, a pesar de ya tener un diagnóstico, a pesar de tener ya instalado un tratamiento, llamativamente los médicos de cabecera de él iban diciendo de que él no estaba en condiciones de volver al lugar de reclusión que era el centro penitenciario de Emboscada. Y bueno, es ahí donde nuevamente se activaron los medios, los pedidos legítimos, ¿verdad?, tanto del Ministerio Público como de la querella representando a los familiares y reclamando, ¿verdad?, de que si él tiene alguna situación, bueno, puede ser atendido. ¿Por qué? Porque los mismos diagnósticos decían de que él podía hacer su tratamiento de manera ambulatoria, es decir, va, hace su tratamiento, vuelve a su lugar de reclusión. Y creo que no fue así hasta hace menos de 8 días que él retorna finalmente por disposición judicial. Fue dado de alta en el Centro Médico de la Costa por su médico y entonces se produce realmente lo que ordenó el juez, ratificó la prisión preventiva de Gerardo Stadecker. El 3 de febrero del año 2023, Gerardo Stadecker Brom llegó a una unidad de traslado del Ministerio de Justicia al penal Padre Antonio de la Vega de Emboscada. La violencia contra las mujeres y en particular la violencia feminicida, ya la Organización Mundial de la Salud la significó, ¿verdad?, como en proporciones pandémicas. Entonces es importante que ustedes, los medios de comunicación, llegan a las personas y educan de una manera informal.
Sin embargo, la educación formal, ¿verdad?, para prevenir estos hechos de violencia contra las mujeres, para poder instalar una cultura de la igualdad y no de la desigualdad y la discriminación, que son las imperantes, ¿verdad?, debería ser introducida en nuestro sistema educativo a través de la malla curricular. Y eso no es una cuestión personal, sino una cuestión legal. Eso está establecido en esta ley 5777 con un imperativo dirigido al Ministerio de Educación. Instalar en la malla curricular la educación en igualdad para toda la ciudadanía. Mientras no nos eduquemos, mientras no deconstruyamos y no desaprendamos estos roles, estereotipos de diferenciados entre hombres y mujeres, seguiremos siendo menos mujeres en nuestra sociedad. Y ahora vamos a hacer la última pausa en Escena del Crimen. Al volver, no sé si reflexión, pero sí un análisis de una profesional en torno a un aspecto médico forense más, para que tengan en cuenta algo que no se pierde de vista sobre el protagonista, uno al menos, de esta historia. Pausa, la última en Escena del Crimen, y ya volvemos. Volvemos para cerrar la historia de Sabrina Brewer. Cerrar, digo, en cuanto a lo periodístico, en cuanto a esta historia en Escena del Crimen, porque sin duda para la familia es una herida que queda ahí, aunque hayan escuchado la condena después de tantos años de dilación, de absurda dilación, de intento fallido de ir a juicio. Finalmente se logró, pero igual esa herida queda ahí sin cauterizar. Y lo que queríamos poner como último episodio de esta historia es esta explicación técnica de una profesional de la salud mental en torno a, y también evidentemente testigos en el caso de Sabrina Brewer. Testigos afirmaron que la muerte de Sabrina fue bien planificada por Gerardo, un hombre que se mostraba como una persona diferente, escondía su actitud violenta, incluso con las hijas de Sabrina. Una condición casi inherente, o sea, es una condición casi natural, entre comillas, ¿verdad?, que se entiende bien, entre comillas, de una persona que muestra una sociopatía en su comportamiento. Algo totalmente que se pueda explicar de un hombre que evidentemente sufría de trastornos, y este es lo que podría explicar una psicopatía feminicida. Escuchen. Psicópata feminicida. Gerardo Stadecker a lo mejor era el mejor compañero de colegio, el más simpático, ¿verdad?, en los grupos de amigos, pero era un agresor. Una persona normal, como cualquier otra persona, no, sin sobresaltos, no, una persona estándar. La relación de Gerardo y las hijas de Sabrina, ¿cómo era? La verdad que muy buena. Ellas le decían tío a él y siempre les veía, o sea, le querían mucho, había mucha demostración de cariño, y Gerardo también les llevaba a los cumpleaños o cuando se tenían que ir a algún lado, él les llevaba y traía mucho. El asesinato de Sabrina Brewer consternó a toda la ciudadanía, dejando a trasluz los conflictos de violencia no ajenos a la alta sociedad capitalina. Amigos y conocidos de ambos coincidieron en las pocas señales que mostraba el reconocido empresario Gerardo Stadecker de la conducta violenta, mostrándose en sociedad como un hombre tranquilo, pacífico y solidario. ¿Presentaba él rasgos de una personalidad psicópata? Los rasgos de comportamiento de un psicópata tienen que ver mucho con el narcisismo, tienen que ver mucho con la manipulación, tienen que ver también con la carencia de empatía, con el hecho de que siempre estas personas están buscando también ser protagonistas, estar exhibiéndose.
son por supuesto seductores, son personas que no van a aparentar lo que realmente son quizás en la intimidad, o cuáles son sus intenciones, sus deseos o aquello que le causa placer. Una persona, hombre o mujer, puede aparentar en público ser totalmente distinto y en el ámbito privado con su pareja demostrar realmente su verdadero yo, su verdadera conducta. Buscan lastimar, buscan someter, buscan tener el control de sus víctimas, a quienes ellos por supuesto eligen para ese fin, para ese motivo. Por eso que a veces se repiten los patrones. Cuando ese hombre violento siempre, o la mujer violenta también, siempre va eligiendo el mismo prototipo, digamos, de persona a quien someter. En el círculo de violencia se dan 3 fases. La fase de tensión, que es donde empieza a generarse la tensión, empiezan ya a existir roces entre la pareja, esto va subiendo de tono. Después viene propiamente la fase de la explosión, donde se pueden dar los golpes, puede intervenir la familia, por ejemplo, puede existir la denuncia, empieza la llamada, por ejemplo, ocurre la llamada 911, entre otras situaciones que se dan en esta fase. Y la última fase, o sea, la tercera fase, que esto después se repite, por eso que hablamos del ciclo de violencia, vendría la fase de luna de miel, donde luego de la intervención fiscal, policial, de los familiares, de que todo el mundo llega a meterse para tratar de buscar una solución, es ahí, o tratar de separarle a esta persona, al agresor, sacarle de la casa, es ahí donde empieza todo de nuevo, el arrepentimiento, las promesas, el hecho de que no va a volver a ocurrir, de que es la última vez, las justificaciones por parte del propio agresor, y donde la víctima se convence de que esto no va a volver a pasar, y donde empieza o ocurre la reconciliación. Y luego empieza todo de nuevo, con lo mismo, con la fase 1, fase 2 y fase 3, hasta que, como te decía, esto puede terminar en algo ya irreversible, que es muchas veces con la muerte de la víctima. Llegamos así al final del episodio de Sabrina Brewer, el primero de esta temporada nueva, la 6ª de Escena del Crimen. Esperamos que de alguna u otra manera el recordar siempre traiga algo de alivio para la familia de esta mujer asesinada cobardemente por este hombre que en todo momento buscó eludir a la justicia. Nos reencontramos la próxima semana en un capítulo más de Escena del Crimen.